Saludos a nuestros estudiantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos encontramos en estos momentos en la ciudad española de Ceuta, en el norte de África. Y es desde aquí que traeré a ustedes la enseñanza de esta semana de este curso de Historia Global del Cristianismo. Bueno, amados estudiantes, nos encontramos aquí en la ciudad española de Ceuta, la cual se encuentra localizada en el norte de África. Como algunos de ustedes sabrán, España tiene como parte de su territorio nacional dos ciudades que se encuentran en lo que muchos pues llaman territorio marroquí. Se encuentran justamente al otro lado del estrecho de Gibraltar. Una de ellas es la ciudad de Melilla y esta que es la ciudad de Ceuta, una hermosa ciudad a la cual estamos visitando con propósitos de ministerio. Y bueno, estoy aprovechando esta oportunidad para traer esta enseñanza de esta semana, de este curso de historia de la iglesia en un contexto global. Bien, justamente en estos días quiero recalcar un poquito acerca de esa herencia judía y de cómo hubo esa transición a lo que conocemos hoy como lo que es la iglesia gentil. Y bueno, cuando hablamos nosotros de la iglesia gentil, todo comienza con dos grupos de emigrantes. Estaban, por supuesto, los judíos helenistas, o quienes se conocían con el apodo de los griegos, como lo vemos nosotros en Hechos, capítulo 6, y por supuesto estaban los judíos hebraicos, quienes fueron forzados a salir de Jerusalén debido a circunstancias de persecución por causa del Evangelio. Así que primeramente vemos estos dos grupos, quienes se encuentran en todas estas partes importantes del mundo greco-romano, y vemos cómo esos vestigios de esta expansión cristiana de la región de Judea, de Samaria, Jope, Lida y Sarón, entre otras comunidades, se comienza a extender mucho más allá de eso. Vemos también vestigios de esa expansión cristiana en Siria, en Damasco. Vemos nosotros eso en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Particularmente la Biblia nos habla de la iglesia de Antioquía, la cual era una iglesia poderosísima en el Señor en esos tiempos. Así que este proceso de apertura a los gentiles fue uno en el cual Dios mismo tuvo que intervenir, porque hubo muchos dentro del grupo judío quienes no aceptaban la premisa de que hubiesen gentiles como parte de la comunidad de fe. Y este ejemplo, pues, por supuesto, lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos, capítulo 10. Pedro tiene una visión en la cual ve un lienzo que desciende frente a él con todo tipo de animales inmundos, y escucha una voz que le dice: mata y come. Y claro, muchas personas utilizan este texto bíblico como excusa para comer carne de cerdo, y a la verdad es que el texto no tiene nada que ver con carne de cerdo. Tiene que ver más con la relación que iba a ocurrir entre el mundo judío o la iglesia judía y la iglesia gentil. Y Pedro responde diciendo que nunca había comido nada inmundo. Y la voz le sigue diciendo: no llames inmundo lo que yo he santificado.
Así que este texto bíblico a primera vista parece indicarnos que Pedro podía comer carne de cerdo, ¿no? Podía comer lechón, pero ese no era el mensaje que Dios le estaba indicando. Para todos los judíos, incluyendo Pedro, los gentiles eran gente tan inmunda como un cerdo. Esa es la realidad. Y bajo ninguna circunstancia un judío observante se mezclaría o entraría en la casa de una persona gentil, porque el hacerlo lo contaminaría. Y vemos nosotros ahí que Dios lo que le estaba indicando mediante esta visión era que cuando los hombres de Cornelio, un hombre quien era gentil, llegasen a su casa, que fuese con ellos y entrase en casa de Cornelio y compartiese las escrituras con él y con su familia. Así que Pedro entiende el mensaje de la visión. Lo vemos en el verso 24, cuando él dice que ahora él entiende que Dios no hace acepción de personas. Así que vemos nosotros en ese texto bíblico, digamos, el ejemplo máximo del comienzo de esa ruptura, que Dios mismo interviene a fin de que hubiese cambios en las mentes y en los corazones de la iglesia gentil, y la iglesia entonces gentil pudiese ser parte del cuerpo de creyentes. Tenemos también en el libro de los Hechos otro personaje que se convierte en el gran defensor, en el gran abogado, en el apóstol de la iglesia gentil. Y nos referimos, por supuesto, al apóstol Pablo. Pablo era un rabino conocido, quien estudió a los pies de Gamaliel y había sido miembro de la secta farisea por muchos años, hasta que tuvo una experiencia personal con el Señor. Su conversión ocurre en la ciudad de Damasco, Siria, luego de que el Señor se le apareciera. Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de esa conversión. Pablo se convierte en un líder cristiano, se convierte en un teólogo, digamos, el teólogo más conocido de la iglesia cristiana. A la misma vez, sabemos que Pablo es el teólogo más controversial de todo el Nuevo Testamento. Y también sabemos que Pablo es el plantador de iglesias más importante de toda la historia de la iglesia. Su ministerio fue marcado en el mundo gentil, estableciendo congregaciones y ayudando a otras congregaciones que ya estaban establecidas, digamos, iglesias que ya estaban establecidas en Turquía, en Grecia, en Roma y posiblemente en España. Vemos también nosotros que Pedro, pues, no solamente ministró en Jerusalén y en Judea, sino que históricamente hablando sabemos que Pedro llegó hasta Roma, y debido a esto, pues siempre hay la controversia, porque claro, en el mundo histórico occidental siempre necesitamos tener el pedazo de papel que lo indique, pero en el mundo oriental, en el mundo del Medio Oriente, la tradición oral es sólida, y la tradición oral indica que Pedro estuvo en Roma. Así que esto es bien importante, que pese a que no hay evidencia escrita en papel concreta, la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Pablo llegó aún a España antes de ser apresado y martirizado por Nerón, lo cual también, pues, es parte de esa historia oral que tiene la iglesia, y que en muchas instancias el mundo occidental lo pone por entredicho. Sabemos que Juan, el apóstol Juan, ministró y murió en la ciudad de Éfeso, en Turquía. Felipe no solamente evangelizó Samaria, pero llegó también hasta la ciudad de Hierápolis, la cual es parte hoy de Turquía, donde muere como mártir. Y esto, claro, es afirmado por el gran historiador de la iglesia, Eusebio. La tradición también de la iglesia pone al apóstol Santiago en España, en Galicia, en Zaragoza, y el apóstol Tomás es visto por los ojos de estas personas en lugares del sur de la India. Así que vemos nosotros que hubo una expansión en la cual aún los mismos líderes de la iglesia salen de Jerusalén. Y por supuesto, la base de operaciones de los misioneros cristianos que llegaron a Egipto fue en la ciudad de Alejandría. Y pese a que de que no hay evidencia, digamos, contundente, la tradición de la iglesia cóptica presenta a Juan Marcos, como el fundador de la iglesia egipcia.
Y de esta iglesia, por supuesto, salen excelentes exponentes teológicos, grandes apologetas, como Panteno, como Clemente de Alejandría y como Orígenes. Esta iglesia pues tuvo grandes batallas en contra del gnosticismo. También cuando llegamos, y justamente nos encontramos en esta mañana aquí en el norte de África, y es aquí en el norte de África que vemos un desarrollo interesante de la fe cristiana. En el caso de el norte de África, Cartago, la ciudad de Cartago se convierte en el centro de toda la fe cristiana aquí en el norte de África, en adición por supuesto a Egipto, que es parte del norte de África. Y este es el lugar en donde por primera vez, digamos, la literatura cristiana es escrita en el idioma latín. Así que Cartago toma ese lugar preponderante debido a eso. Aquí es ahí donde se comienza a escribir las escrituras en el idioma latín. Y por supuesto, voces teológicas tan importantes como fue Tertuliano, Cipriano y luego San Agustín proceden también de esta región del norte de África. También cuando hablamos nosotros de la tradición de la iglesia, pues estamos viendo que pone a Santiago, digamos por así decir, como el fundador de la iglesia aquí en España. Y también afirma que Pedro envió 7 predicadores con el fin de poder alcanzar a la península ibérica. Claro, no hay mucha información al respecto, pero se sabe que más o menos para el año 300 existía una presencia cristiana, digamos, en Zaragoza, en Asturias y en la región de Andalucía. Ya a partir de ahí vemos nosotros como el Evangelio también, si llegó a la península ibérica, tiene que haber llegado a Francia. Y vemos nosotros vestigios de esto en la región conocida como las Galias, o como Francia hoy día. Y vemos que ese epicentro de fe cristiana ocurre, digamos, alrededor del segundo siglo después de Cristo. Los cristianos fueron perseguidos en el año 177 después de Cristo, evidenciando, por supuesto, la fuerte presencia cristiana en ciertas partes de lo que hoy conocemos como Francia. Ciudades como Lyon y Bene eran las comunidades en las cuales había una sólida presencia cristiana, y es de la ciudad, por supuesto, de Lyon, que sale el famoso obispo Ireneos, quien se convierte básicamente en una de las voces más importantes teológicas en el mundo del cristianismo en aquel entonces, y que el impacto de sus palabras escritas nos llegan hasta el día de hoy. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana están repletos de periodos de persecuciones para los creyentes a través de todo el Imperio Romano. Por ejemplo, tenemos el personaje conocido como Nerón, el emperador romano Nerón, que tras el fuego que destruyó 10 de los 14 barrios de Roma en el año 64 después de Cristo, acusó a los cristianos de haber sido los responsables de esta tragedia. Y así que esto causa el que se desate una persecución en contra de los creyentes en Jesús. Tenemos, por ejemplo, también al emperador Domiciano, quien persiguió y martirizó a cristianos al acusarles de ser ateos. Y claro, los acusaba de ser ateos porque ellos no adoraban al emperador. Así que vemos nosotros cómo todo esto causa un gran impacto a los creyentes, quienes son perseguidos por causa del Evangelio. El famoso emperador Marco Aurelio, conocido por sus grandes escritos, también fue uno de los perseguidores más grandes de la fe cristiana durante ese tiempo en el Imperio Romano. Vemos cómo Marco Aurelio gobierna desde el año 161 después de Cristo, y pese a que fue uno de los emperadores más cultos, vemos que también fue uno de los que más persigue y asesina a millares de cristianos a lo largo y lo ancho del Imperio Romano. De ahí tenemos nosotros a Plinio y Trajano. Plinio era gobernador de la región de Bitinia y Trajano era el emperador romano durante el año 111 después de Cristo. Y Plinio escribe una carta a Trajano tras ver la valentía con la que los cristianos iban a morir.
al momento de ser ejecutados por causa de su fe. Y Trajano le responde de forma escrita diciéndole que el crimen cometido por los cristianos no era digno de muerte. Sin embargo, él dice que si alguien hacía una acusación formal, pues entonces en la cual, digamos, un cristiano se negase a adorar a los dioses del imperio, entonces esa persona sí tenía que pasar por el proceso de la justicia romana, y la cual tendría que aplicarse con la muerte. Así que vemos nosotros todo eso desarrollándose durante este importante periodo en el cual la iglesia cristiana se está expandiendo a lo largo y lo ancho de todo el imperio greco-romano. Tenemos conocidos personajes, importantes individuos quienes dieron su vida por causa del evangelio. Estamos hablando de mártires como Ignacio de Antioquía, que en el año 107 fue condenado a morir. Y de camino a Roma, donde sería martirizado, Ignacio escribe 7 cartas, las cuales reflejan el pensamiento teológico de la iglesia en ese momento histórico, por lo cual las cartas de Ignacio de Antioquía tienen una importancia invaluable desde el punto de vista histórico y espiritual. Policarpo, ese es otro conocidísimo mártir por causa del evangelio. En el año 155, por ahí más o menos, él fue arrestado y llevado ante un juez a fin de que negase su fe en Cristo y muriese. Y al preguntarse, el juez le hace la pregunta, ¿no?, de que si él estaba dispuesto a maldecir a Cristo. Policarpo responde: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi Señor y Rey, quien me salvó? Y la reacción, por supuesto, la del juez, no fue otra sino básicamente enviarle a esa muerte. Y Policarpo se convierte en uno de los héroes de la fe cristiana por causa de sus palabras y su fe inquebrantable aún en los momentos de muerte. ¿Qué acusaciones falsas habían inventado estas personas que estaban en contra de los primeros cristianos durante este periodo histórico? Bueno, ellos argumentaban de que los cristianos tenían orgías entre hermanos y hermanas, que los cristianos eran caníbales, que los cristianos adoraban un asno crucificado y que los cristianos eran ateos debido a que se negaban a adorar las deidades que existían dentro de aquella cultura greco-romana, incluyendo la figura del emperador. Así que todo eso pues causa un impacto en la vida de la iglesia. Entonces, debido a eso, tienen que salir personajes a defender la fe, tienen que salir apologetas. Y vemos entonces los grandes apologetas, o por lo menos los más conocidos dentro de este periodo del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, a Quadrato, se cree que es el autor del discurso a Diogneto, la cual, digamos, fue una de las primeras apologías del segundo siglo después de Cristo. Arístides es otro personaje que en el año 138 después de Cristo compuso una apología. Tenemos a Justino Mártir, quien, digamos, es uno de los más famosos apologistas en la historia de la iglesia, autor de 3 apologías. Tenemos a Teófilo, obispo de Antioquía, que en el año 180 escribió 3 apologías a Autólico. También tenemos a Taciano, hijo espiritual de Justino Mártir y autor de la apología Discursos a los griegos. Tenemos a Atenágoras, quien escribió en defensa de los cristianos y la resurrección de los muertos. Y por supuesto, en adición a Justino Mártir, digamos, el segundo apologeta más conocido de la historia del cristianismo era Orígenes, quien escribió en el tercer siglo una refutación llamada Contra Celso. Y por supuesto, entre ellos, entre estos grandes apologetas conocidos, se encontraba también Tertuliano, quien escribió en el siglo III 8 tratados teológicos en defensa de la fe cristiana. Y en cada una de estas batallas vemos nosotros cómo la iglesia sigue hacia adelante, creciendo en una forma inmensa, rápida. Vemos nosotros cómo dentro de esa gran de mover de Dios, también tenemos lo que pudiéramos decir una de las batallas más grandes
desde el punto de vista teológico, y es la batalla en contra del gnosticismo. Bueno, continuamos con esta presentación desde la ciudad española de Ceuta, aquí en el norte de África. Y justamente estoy en estos momentos para comenzar a hablarles acerca del gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra, o la palabra gnosticismo, viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Y según los gnósticos, este conocimiento era reservado para quienes poseían el verdadero entendimiento. El gnosticismo no fue solamente un grupo o una organización, sino, digamos, un movimiento que existió dentro y fuera del cristianismo. El gnosticismo dentro del cristianismo, por supuesto, trató de reinventar la fe cristiana en términos que eran inaceptables para los líderes de la fe. Y el gnosticismo se amalgama con ciertas doctrinas cristianas que muchas personas pues caen presas a ella, trayendo, digamos, una inmensa confusión en las mentes y los corazones de estas personas. Cuando se habla del gnosticismo, estamos hablando de que el tema central dentro del gnosticismo cristiano era la salvación. La salvación era el tema central de ello. Y los gnósticos enseñaban que la materia era algo malo, por lo que el espíritu se encuentra aprisionado en el cuerpo. Por lo que entonces el fin principal del gnóstico es escapar del cuerpo humano que nos mantiene, digamos así, por así decir, exilado. Y de la única manera que podemos entonces escapar del cuerpo es mediante el conocimiento secreto que proviene de un mensajero celestial, el cual en el gnosticismo cristiano era Jesús. Y debido a que el cuerpo es materia y la materia es algo tan malo, ellos negaban el hecho de que Jesús habitó en un cuerpo humano, sino que más bien ese era un cuerpo espiritual especial. Los gnósticos negaban el nacimiento de Jesús y su tendencia de práctica de vida era hacia los extremos, ¿no? Ya sea viviendo una vida extremadamente ascética o en total libertinaje. Así que no había nada central, era todo extremos. De ahí vemos otro movimiento que ocurre como resultado o una respuesta, digamos, al cristianismo. Este segundo movimiento, aparte de que digamos, fue de segunda importancia luego del gnosticismo, es el movimiento de Marción o el marcionismo. El marcionismo, un movimiento religioso fundado por Marción, quien procedía de la región de Ponto. Y Marción escribió y enseñó contra el mundo material, como todo buen gnóstico lo hacía, pero también predicó en contra de los judíos. Y sin embargo, estas posiciones teológicas no eran totalmente acordes con la tradición gnóstica, y es por eso que cuando hablamos del gnosticismo separamos el gnosticismo tradicional del marcionismo. Marción enseñaba que existían dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento, el cual era malo, y el Dios del Nuevo Testamento, el cual era bueno. Por lo que la palabra del Antiguo Testamento no es, digamos, palabras de un Dios supremo, el cual sí él afirmaba que era Padre de Jesucristo, pero no había una supremacía por ser un Dios malo. Y debido a las enseñanzas en contra del Antiguo Testamento, el marcionismo rechaza el leer o estudiar el Antiguo Testamento, lo cual, digamos, el Antiguo Testamento era el único libro de texto que existía en aquellos momentos históricos en la iglesia. Así que el Marción, para reemplazar el Antiguo Testamento, entonces comienza a utilizar otras fuentes que hoy llamamos fuentes bíblicas para sostener sus posiciones. Por ejemplo, utilizó una copia del Evangelio de Lucas
y utilizó algunas de las cartas del apóstol Pablo. Y debido a que Marción fue totalmente rechazado por la iglesia, entonces él decide establecer su propia iglesia, la cual perdura, digamos, por varios siglos, mucho más allá de su muerte. Marción y el gnosticismo, digamos, son las razones por las cuales la iglesia decide entonces establecer un canon. La avalancha de falsas doctrinas propagadas durante este periodo es la razón principal por la que hoy día tenemos un Nuevo Testamento. Hasta el momento en que Marción aparece con sus falsas enseñanzas, la iglesia cristiana, digamos, utilizaba el Tanakh, el Antiguo Testamento, como fuente bíblica, y por supuesto siempre se mantenía en un gran sitial las cartas escritas por los líderes de la iglesia, ya fuese Pablo, Pedro, o Lucas, o Mateo, Marcos, Santiago, Judas, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir, etcétera, etcétera. Así que los líderes de la iglesia deciden crear un canon o una norma, que esa es la palabra en español o la traducción del griego a nuestro idioma, una medida, una norma, a fin de que en una forma uniforme todas las iglesias leyeran el mismo texto inspirado por el Espíritu Santo. El Tanakh Septuaginta, o lo que conocemos nosotros como la Biblia Septuaginta, es incluida como parte de esa Biblia, acompañada por los evangelios más populares. Digamos que tenemos en nuestra Biblia más de un evangelio, tenemos 4, ¿no? Así que vemos que entre la gran lista de evangelios que habían escrito en aquella época, los 4 más populares son injertados a este canon que conocemos hoy como parte del Nuevo Testamento. Luego, por supuesto, al incluir la carta o el Evangelio de Lucas, tenían que incluir también Hechos, porque Hechos viene siendo como una extensión de este mismo libro. Y vemos que se incluyen las cartas del apóstol Pablo, las cuales fueron todas aceptadas sin problema alguno. Sin embargo, hubieron otras cartas como la de Judas, la tercera de Juan y el Apocalipsis, quien tuvo que pasar por un proceso de discernimiento antes de ser incluidas. Fueron cartas que eran en gran medida un poco controversiales y trajo mucha discusión y argumento antes de ser admitidas como parte del canon. No obstante, para finales ya del segundo siglo, casi todo el Nuevo Testamento había sido aceptado ampliamente por la iglesia de aquel entonces. Vemos también que como parte de esta gran lucha en contra de falsas doctrinas, surge el credo. La controversia de Marción obliga a la iglesia a hacer una declaración universal, la cual es conocida como el credo o el credo de los apóstoles. Y para la formulación de este credo se utiliza como base 3 preguntas que se hacían antes de bautizar a una persona. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que murió y se levantó de nuevo al tercer día de entre los muertos, y que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Santa Iglesia? ¿Crees en la resurrección de la carne? Y vemos que ahí, dentro de esa confesión que se hacía antes de la persona entrar a las aguas bautismales, la iglesia toma estas grandes preguntas, importantes preguntas, a fin de convertirlas en parte de ese credo que tenemos nosotros como iglesia hasta el día de hoy. También vemos que se establece el concepto de la sucesión apostólica, o vemos también que ahí hablamos a partir de ese entonces de la catolicidad de la iglesia. Debido a que el marcionismo y el gnosticismo desafiaban la autoridad de la iglesia, surgen como respuesta primeramente la sucesión apostólica de los líderes y la catolicidad de la iglesia. El fin de esta sucesión apostólica era declarar que las enseñanzas de Jesús dadas a sus discípulos fueron pasadas por ellos a los líderes de la próxima generación y ellos a la subsecuente generación, etcétera, etcétera. Por eso es que, por ejemplo, muchas iglesias como la iglesia católica o la iglesia anglicana o las iglesias cópticas de Egipto, la iglesia ortodoxa inclusive,
Cuando se habla de sucesión apostólica, ellos pueden ir detrás de cada uno de estos personajes, desde la persona, el obispo que haya puesto las manos, hasta llegar en la historia, esa sucesión, hasta los primeros apóstoles de la iglesia. Así que esto es importantísimo en aquel entonces, ya que eso indica de que las palabras que se iban a predicar por estas personas eran palabras que venían de una forma clara, definida y de personas quienes habían recibido una enseñanza sana de la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia también deciden incluir el término católico, y la palabra católico significa universal o según el todo, con el fin de poder distinguirse de los gnósticos y de los marcionistas. La iglesia, digamos, es un ente universal y no es un grupito de una pequeña localidad enseñando falsas doctrinas. Así que esta es otra razón por la que el Nuevo Testamento, digamos, no tiene un evangelio, sino 4 evangelios. Su mensaje no es basado únicamente en la enseñanza de un apóstol, pero en la enseñanza de varios apóstoles y líderes de aquel entonces. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado a esta enseñanza de esta semana y confío en el Señor que usted continuará indagando un poco más acerca de todo esto que es importantísimo, porque es la historia de nuestras raíces como iglesia cristiana. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una linda semana en el Señor Jesús.